Vamos a hacer rápidamente la semana de Trump para poder ir a los comentarios. Ahora sí no me dio tiempo de muchísimo más, pero en fin. Porque otra vez, qué semanita con Donald Trump. Bueno, pues vamos a empezar rápidamente. Correos España suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a Estados Unidos y Puerto Rico. Y junto con Correos en España, los correos de la India, Tailandia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Japón, México, Australia, Taiwán y un montón de países más. ¿Qué pasó? Hasta el 25 de agosto, el sistema de Estados Unidos, como tienen todos los países, por favor, permitía la entrada de objetos por valor, de piezas de correo por valor de menos de $800 sin pagar impuestos. Parte del mercado libre que promovió la globalización en los años 90. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Por eso tú puedes recibir cosas de Amazon sin pagar impuestos. Porque tu país permite la entrada de ciertas cosas hasta cierto valor sin pagar impuestos o aranceles, porque son impuestos finalmente, los aranceles, por ese objeto, ¿no? Entonces, pues, traer una cosa de 30 euros, una afeitadora de 30 euros, no te van a cobrar 3 euros de impuestos. Podrían, pero una de las cuestiones a la hora de liberalizar el comercio internacional fue quitar esto. Bueno, Estados Unidos eran de $800. Era lo que se llamaba la exención de minimis en Estados Unidos y fue eliminada a partir del viernes pasado por orden y gusto del señor Donald Trump. Según esto reduce las importaciones de bajo costo para mejorar la manufactura doméstica y además así evita que entren drogas. A todo dice que evita que entren drogas. Obviamente nadie está mandando drogas por correo, pues no son tan idiotas y se detectan las drogas por correo. Algunos lo intentan. Pero con el pretexto de las drogas, Donald Trump hace lo que sea. Es su bruja mala en el Disney de Donald Trump. Bueno. ¿Qué es lo que entraba y por qué afecta esto a Estados Unidos? No afecta a Estados Unidos porque muchos comerciantes, sobre todo, traen artesanías de todo el mundo, en paquetes de bajo costo porque son pequeños comerciantes. Traes artesanías de Georgia o de Rusia o de Italia, de la Toscana concretamente, o de Valladolid en España, o cositas de Brasil, de Curitiba, y no pagas impuestos y con eso surtes tu tiendita y vendes y pues ahí vas, ¿no? Y toda esa gente ya dejó de recibir sus cosas. Y no estamos hablando de 3 comerciantes, estamos hablando de decenas de miles de pequeños comerciantes que ofrecen mercancías de otros lugares en esas condiciones. Bueno, pues todos ellos ahora se han hundido. Según la última orden ejecutiva de Donald Trump, los negocios pueden enfrentar hasta un cargo de $80 por cada parcela, por cada pieza de correo que les llegue de un país que tenga una tasa de aranceles de menos del 16%, como sería el caso de los países europeos, o hasta $160 por cada pieza de correo que se supone que valía menos de 800 y que podía valer 100, para un país que tenga unas tasas arancelarias de entre el 16 y el 25%, y hasta $200 por cada pieza de correo de un país que tenga una tasa arancelaria superior al 25%. Tú sabes, para mejorar la vida de los pobres en Estados Unidos, de las clases medias y demás, las hundes. Y va a hundir, porque ¿quién va a pagar? Nadie puede pagar eso por algo que probablemente no vale $200, pero vas a pagar $200 para poderlo tener, para venderlo en tu tienda y perder dinero. Ese es el rey de los tratos, Donald Trump. Luego, Donald Trump decidió despedir a Lisa Cook.
Dice que ella tuvo algunos problemas, que declaró mal sus ingresos en una hipoteca o algo parecido, y por lo tanto debe dejar de ser la gobernadora de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Reserva Federal que controla el dinero en los Estados Unidos. Es de notar que es negra, lo siento, pero es que a todos los alcaldes, gobernadores y personas que les resulta que están haciendo mal su trabajo, no sé por qué estos son negros o orientales o mexicanos o salvadoreños, ¿eh? Se niega a que la despidan porque está confirmada y está confirmada hasta el 2038 en su puesto. Quizás lo que hay que explicar es que Donald Trump quiere que la Reserva Federal reduzca la tasa de intereses para impulsar la economía de los Estados Unidos y hacer así más barato el crédito, los préstamos que pueda pedir el gobierno de los Estados Unidos, porque Donald Trump estaba en contra del déficit de la economía del gobierno estadounidense, es decir, que debe más de lo que ingresa, hasta que entró al poder y ahora ha aumentado en varios billones con B, o sea, con 12 ceros, de dólares la deuda de los Estados Unidos. Trump quiere hacerse cargo completamente del Consejo de la Reserva Federal y llenarla de gente que, por supuesto, sea fiel a Donald Trump. Y esto preocupa a economistas e inversionistas. Miren, hay muchas conspiranoias en las que la Reserva Federal es la bruja mala del cuento de Disney del personaje que ustedes lean conspiranoico. Pero se creó en 1913 para controlar el dinero en los Estados Unidos y desde 1970 tiene dos objetivos. Puedes no estar de acuerdo con ellos. Sus objetivos son mantener estables los precios, es decir, controlar la inflación y ayudar a que la mayor cantidad posible de estadounidenses tengan empleo. Maneja la economía, su capacidad de manejo de la economía es aumentar o disminuir la tasa de interés de los préstamos bancarios por cuartos de punto porcentual. Del 8 y un cuarto al 8,5%. Del 3 y un octavo, del 3 y 3 cuartos al 3,5. Y por cuartos de punto porcentual, pero cuando hablas de todo el crédito que se maneja en una economía, en Estados Unidos es especialmente grande, un cuarto de un 1% es un montón de dinero, aunque suene a poco. Pero fundamentalmente la Reserva Federal es independiente. Muchos no lo creen, pero es un hecho. Tiene que funcionar de manera independiente para aumentar o reducir las tasas de interés sin necesitar la aprobación de instancias políticas, sino tener en cuenta únicamente cuestiones de carácter técnico y financiero, de las cuales yo no les puedo enseñar nada porque no tengo puta idea. Pero la economista Claudia Sahm dijo: la independencia de la Reserva Federal existe para momentos como este, cuando los líderes políticos quieren políticas como aranceles más altos que pueden reducir el crecimiento y aumentar la inflación. Es el motivo por el que es del interés del país que la Reserva Federal sea independiente y, por supuesto, que no la pueda controlar Donald Trump. Evidentemente, muchas personas en el mundo, muchos gobiernos incluso en el mundo, invierten en bonos de la tesorería de Estados Unidos y se rige parte de la economía, nos guste o no, eso es aparte, se rige por la economía de los Estados Unidos y por tanto aquí estamos interesados todos en lo que está haciendo Donald Trump. Él ya dijo que el jefe de la Fed, el jefe de la Reserva Federal, que él se había escandalizado cuando lo nombró Obama. Ya se le había olvidado, porque ya está en la demencia senil, decíamos, que él lo nombró en su anterior mandato. Él fue el que nombró al actual director de la Reserva Federal de los Estados Unidos y dijo que era uno de los economistas más maravillosos de los Estados Unidos y un montón de cosas. Luego se le olvidó y dijo que lo había nombrado Obama. Ahí es donde estamos. Bueno, pues ya despidiendo gente, Kennedy, el secretario tóxico de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, ha despedido a la directora de los Centros para
para las enfermedades, para el control y prevención de enfermedades, los CDC, que apenas había sido confirmada por el Senado hace un mes, pero que se negó a decir cosas que ordena Robert F. Kennedy Jr., que se digan, porque ella prefiere ajustarse a lo que la ciencia dice. Y entonces la despidieron sin dar motivos. Y los abogados de ella dijeron que ni había renunciado ni había recibido la notificación oficial de su despido. Lo que pasa es que entró en conflicto con Robert F. Kennedy porque se negó a apoyar los cambios a las políticas de vacunas de los Estados Unidos que está promoviendo Kennedy con base en lo que se le ocurre, con base en lo que él cree, con base en lo que él piensa, con base en lo que le dicen que hacen las vacunas una serie de personas que no tienen los datos científicos para sustentarlo. El problema es que al despedirla, porque se negó a firmar directivas no científicas y absolutamente descontroladas, y se negó a despedir a expertos en salud dedicados, sino proteger al público, pues la despidieron. Y tras ella han renunciado una serie de personas dentro de la agencia y al menos 3 líderes de los Centros para el Control de las Enfermedades han renunciado públicamente. El más importante, el doctor Demetrio Daskalakis, que renunció a ser el director del Centro Nacional para las Vacunas y las Enfermedades Respiratorias. Ya no puedo servir en esta función porque se está convirtiendo en un arma la salud pública, dijo el doctor Daskalakis. Y finalmente, mira, a gente como Donald Trump y a gente que está en el poder porque le gusta el poder, no le gusta ejercerlo para el bien de todos. Como decía, lo siento decir, pero el creador del sistema de salud del Reino Unido, Nay Vivan, decía: el objetivo de alcanzar el poder es repartirlo. Era un socialista, perdónenlo. Creó el primer sistema de salud social que fue modelo para los sistemas de salud como el español, que es una maravilla. Pero hay gente que solo quiere el poder para tenerlo, y entonces alguien que diga esto le parece muy bien. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, que es una leal trumpista, declaró hace un par de días que estamos ante una tercera revolución. La primera revolución de Estados Unidos fue en 1776, cuando la guerra por la independencia de las colonias respecto de la metrópoli británica. En 1863 fue la siguiente revolución con Lincoln y la emancipación de los esclavos, y entonces hoy están viviendo la tercera revolución. Y mire usted, cuando me contaron esto, inmediatamente pensé en México y la cuarta transformación. Cuando tienes el poder, has pasado a la historia. Vamos, simplemente, hasta perdiendo las elecciones pasa a la historia. El candidato que perdió contra fulano de tal fue tal, y aparece en Wikipedia. Porque perdiste. Cuando tienes el poder, estás en la historia. La forma en que ejerzas el poder establecerá finalmente el lugar que tienes en la historia, ¿no? Pero cuando estás necesitado de asegurarte que tu papel en la historia es de lo más relevante que hay imaginable, estás en un viaje de poder narcisista que no va por buen camino. En México fue la cuarta transformación. ¿Qué decía Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel López Obrador decía que México había sufrido una enorme transformación al independizarse, sobre todo porque se convirtió de una colonia en un país por primera vez. No existía México antes. Todavía incluso Morelos habla de la América mexicana. La independencia, luego la reforma que lleva a anular en gran medida el poder de la Iglesia en México,
a mediados del siglo XIX con Benito Juárez, que provoca la intervención francesa y, en fin, la guerra, el último emperador que quiso ser emperador en México. La tercera transformación se produjo en 1910-1921, cuando la Revolución Mexicana, que en realidad fueron 3 guerras, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Y entonces esto era ya la cuarta transformación, es decir, los 3 grandes hitos de las anteriores de la historia de México creo que se pueden defender como tales. Son relevantes, cambian el rumbo del país para bien. Por lo tanto, seguro que yo soy el cuarto hito. Soy tan importante como la independencia, soy tan importante como Hidalgo, soy tan importante como la Reforma. Yo soy Benito Juárez, pero tabasqueño. Soy tan importante como la Revolución, soy Villa, soy Zapata, soy Obregón, soy Ávila Camacho y soy Pascual Orozco, todos a la vez. Cualquier persona que se vea a sí misma así en el espejo tiene un problema psiquiátrico grave. Del de Donald Trump no vamos a hablar. Siento que es gravísimo que esta mujer haya salido ahora con la tercera revolución y espero que a lo largo de esta semana escuchemos a Donald Trump decir que ha vivido, está llevando a cabo, por supuesto, la tercera revolución estadounidense, porque sin él, ya saben ustedes, este mundo no funcionaría. Por cierto, está pidiendo el premio Nobel Donald Trump. Se le ha dado el premio Nobel a gente a la que nunca se le debió dar, pero vamos, ninguno lo había pedido, hasta él. Él ahora sí está pidiendo que le den el premio Nobel. Lo que pasa es que parece que a los 5 responsables del premio Nobel de la Paz no les cae muy bien Donald Trump. Pregúntese usted por qué.